Tres, estoy gritando mucho, se se escucha bien por allá. Listo, bueno, empecemos con esto. Bueno, mi nombre es Cristian Gómez, yo soy ingeniero desde hace como unos 12 años más o menos. He pasado por empresas grandes, pequeñitas. Actualmente soy Google Developer Expert en Android. Eso quiere decir que me gusta compartir información acerca de desarrollo mobile más que nada. Y la idea de esta charla, que se llama Experimentos a gran escala o en escala, es un poco el approach o lo que ha pasado en la última empresa en la que he trabajado. Se llama Hopper. No sé si alguno ha utilizado esta aplicación. El icono es un conejo, es de color blanco, tiene un fondo rosadito y bueno, la idea de la aplicación es que puedes comprar vuelos, alquilar hoteles, alquilar autos. Bueno, está principalmente en Estados Unidos, pero pueden descargarla, ver cómo funciona. Si hay algún problema, no me busquen a mí, realmente hay muchos, pero hoy vamos a hablar de la parte bonita. Como podrán notar por mi acento, yo no soy de acá, yo soy de Colombia, soy de Bogotá particularmente, vivo en Medellín. Visiten Medellín, es muy lindo, vayan por allá, muy chévere. Pero lo que vamos a hablar hoy es experimentos. Entonces, vamos a hablar primero qué es un experimento, básicamente. Entonces, es como una definición que encontré ahí buscando en Google. Este sí está funcionando en este momento. Esta es la primera, de las primeras, si buscan qué es un experimento en Google, esta va a ser de las primeras. No busquen por ChatGPT, es humo. No, mentira, sigan usando ChatGPT, sigan usando Google, son herramientas, está bien. Pero básicamente un poco la idea del experimento es una investigación. Es una investigación en la que controlan una variable y tratan de ver cómo el resto de cosas aleatorias que pasa con su sistema se va a comportar. Mucho de esto se basa en la idea de que van a tratar de evaluar una serie de preguntas. Pero vamos a pensar en un ejemplo. Vamos a pensar en algo como qué podría pasar en alguno de sus temas. Y esto es un caso muy común en cualquier sistema. Si conocen un poco de BDD o Behavior Driven Design o Behavior Driven Development, hay como tres reglas que se cumplen o tres partes que tienen que empezar que pueden utilizar para eso. Es el given, when, then, o arrange, act, assert, que es básicamente cuando tratan de hacer un test, son las tres partes del test que van a hacer. Pero, ¿por qué tomo esto? Porque en general es como uno descompone un problema. Entonces, vamos a pensarlo de esta manera. Imagínense que tienen una plataforma de pagos, un e-commerce, cualquier cosa, y quieren validar si en su flujo de pago, o sea, tienen el given, tienen su flujo de pago. Entonces, cuando quieren hacer el pago, dicen, ok, queremos validar si al hacer el inicio de sesión antes de hacer el pago, en vez de hacerlo al principio de la aplicación, entonces, por ejemplo, el azar sería, ¿las ventas mejoran? Entonces, la manera de descomponer esas preguntas puede ser de esta manera. Esta manera de ver como los problemas viene del método científico básicamente, que es decir, ok, tenemos un problema, nos planteamos una hipótesis, pero no solamente nos quedamos en eso, también tenemos que tomar datos, tenemos que analizar esos datos e interpretar si nuestras hipótesis a raíz de esos datos fueron ciertos o fueron falsos. Entonces, seguimos con lo que es una definición de un experimento. Un experimento, básicamente vamos a tener estos componentes que serían la hipótesis, que puede ser un postulado o unas preguntas, que no necesariamente tienen que ser una, sino que pueden ser bastantes, que pueden ser buenas preguntas o malas preguntas acerca de cómo se va a comportar el sistema, qué es lo que queremos validar. Y también tenemos algo que es el tiempo, tiene que ser medible a través del tiempo, eso es muy importante.
vamos a darle un nombre a ese experimento y vamos a tener en cuenta algo que se llama las variantes. Las variantes también pueden ser relacionadas a la hipótesis. Pensémoslo con otro ejemplo. Un ejemplo puede ser que mi experimento quiere validar si mis usuarios van a comprar más si les hago un descuento del 20% o del 30%. Seguramente podemos pensar, ok, si les doy un descuento más grande, seguramente van a comprar más, pero ¿qué me conviene? ¿Qué me conviene? ¿Descontarles el 30%? ¿Va a haber una recompra? ¿Va a haber más usuarios activos? ¿Hacer un share mucho más amplio? ¿Qué va a pasar? Entonces, puede ser que la hipótesis sea 20% va a ser mejor o 30% va a ser mejor. ¿Cuáles? Son partes del experimento. Y hay una variante supremamente importante que la vamos a ver un poquito más adelante, que es la variable de control. La variable de control es supremamente importante y ya ahorita les muestro algo más relacionado con eso. Y algo que también caracteriza un experimento son los segmentos de usuarios a los que va dirigido ese experimento. Los segmentos de usuario pueden ser 1000 características del usuario y es a quienes les voy a aplicar el experimento. Podemos preguntar muchas cosas como si van a haber más usuarios, si van a haber más ventas, si los usuarios permanecen más en la aplicación, si mis productos son más compartidos, si hay mejora de la conversión de usuarios, si hay recompras. Pero es muy importante también saber qué preguntas pueden afectar el sistema. Por ejemplo, en dado caso que el usuario ya se logueó, ¿qué tanto impacto eso va a tener en el backend? Voy a tener una carga mucho más alta en el backend. Entonces, seguramente, ¿cuál va a ser mi gasto en servicios en la nube, por ejemplo? ¿Qué tanto me va a impactar ese tipo de cambios? Y eso también se puede experimentar y esos son datos que hay que recoger. Hablábamos de las variantes. Digamos que en Hopper en particular teníamos, por ejemplo, ubicar un banner en alguna posición. Podríamos decir que ese experimento es exitoso cuando la variante que es disponible, la variante le gana a la variante que es de control. Entonces eso se hace a través de métricas, vamos a ver un poco de esto más adelante, pero aquí es donde entra en juego la variante de control. La variante de control es básicamente, el sistema está funcionando igual que siempre, pero estos usuarios van a ser parte de las métricas. Vamos a comparar, si tenemos 10.000 usuarios, pero 20.000 están viendo, bueno, 10.000, pero 1.000 están viendo disponible el experimento, obviamente vamos a tener muchos 9.000 usuarios si estuviera pagado. Esa comparación es difícil de hacer. Entonces la variable de control entra en juego para decir, ok, vamos a comparar el mismo número de usuarios dentro de lo que sería disponible, control. Y producción es básicamente lo mismo, pero no lo estamos midiendo. También podríamos tener el caso en el que fuera disponible con un 20% de descuento, disponible con 50% de descuento, control. Entonces ahí lo segregaríamos como 10, 10 y 70%. ¿Y cómo seleccionamos esos usuarios? También es muy importante saber a qué usuarios se le va a desplegar ese experimento. Ya vamos a ver un par de herramientas que nos permiten hacer ese tipo de despliegues, pero en general lo que uno tiene es que vamos a experimentar para usuarios que estén utilizando inglés de Estados Unidos o que estén utilizando español de Colombia, que el currency que estén usando son dólares, que estén ubicados en Estados Unidos. Luego podemos incluso desplegar el experimento para iOS, Android y por de distintas versiones. Por ejemplo, todos los usuarios de Estados Unidos con iPhone que tengan la versión de la aplicación mayor a la 0.1 y Android mayor a la 234, porque generalmente se utiliza el build version para esto. Pero con esto ya tenemos como la parte de decir, ok, ya tenemos vamos a empezar a definir el experimento y esta es la parte más importante que pronto uno tal vez como desarrollador pues no le para tanta atención
y es donde entran los product managers, project managers a hablarnos y nos vamos quedando dormidos, necesitamos 10 cafés para entenderlos y son los business cases y es como, ¿cómo vamos a entender esa definición del problema? Esto lo hacía mucho mi project manager y entra a definir por qué este experimento que vamos a correr es importante. Y esto funciona mucho en Hopper y es, te plantean un objetivo, por ejemplo. Un objetivo hace un tiempo era saber si con la nueva interfaz de usuario que estábamos proponiendo íbamos a lograr una mayor conversión en la selección de algún producto. Entonces el objetivo era desarrollar una nueva interfaz de usuario que le permita al usuario navegar mucho más fácil y eso lo vamos a comparar con la interfaz anterior. Entonces el problema que estábamos solucionando era permitirle al usuario seleccionar más fácilmente un producto. Entonces también teníamos que definir un plan de acción en cómo íbamos a desarrollar todo este proceso. Ahí van involucrados desarrolladores iOS, desarrolladores backend, desarrolladores Android, y lo que más impactaba era cómo nosotros entendíamos ese problema y decíamos, ok, para poder desarrollar este proyecto, ¿qué tanto tiempo y qué tanto impacto va a tener sobre la empresa? O sobre los usuarios, o sobre el backend, teníamos que definir totalmente lo que esperábamos y lo que podríamos no esperar o que no sabíamos. También se hablaba de un tema de diseño, generalmente había un diseñador con nosotros diciéndonos, podría verse de esta manera, ¿qué tan viable es hacer que el diseño se vea así? Entonces, la siguiente parte que nuestra project manager nos decía era, detallaba las variantes del experimento, decía, este experimento tiene que funcionar en esta variante de esta manera. No necesariamente es un solo cambio, pueden ser bastantes cambios. Uno de los cambios que se produjo hace un tiempo fue un cambio sobre la pantalla de selección de cuartos en la sección de hoteles. Lo que necesitábamos verificar es si los usuarios dejaban de hacer un proceso que se llamaba chargebacks, es decir, que cuando comprabas hacías una reserva a un hotel, no ibas a pedir la devolución del dinero a la tarjeta, al emisor de la tarjeta de crédito por un error al ver que el cuarto no era refundable, sino si te podían hacer el dinero, querías hacer un booking y tal vez la información que te daba la aplicación no era tan clara, entonces intentamos varias opciones. Entonces, una de esas opciones era mostrar en cada uno de los pasos que la habitación permitía hacer devolución del dinero o cuánto era el porcentaje de devolución, las fechas de devolución, y eso lo teníamos que detallar en estas variantes del experimento. También, asimismo, detallar las oportunidades. En este mismo caso, una de las cosas que nos pasó fue, los emisores de tarjetas de crédito nos están diciendo, ustedes están teniendo un número muy alto de chargebacks, necesitan reducirlo porque si no vamos a tener que aumentar alguna cuota o algún contrato podría quebrarse por el uso indebido de chargebacks. Afortunadamente nunca pasó esto. El experimento salió muy bien y esa información adicional les permitió a los usuarios saber si estaban obteniendo cuartos que podían cancelarlos en cualquier momento. Entonces, también era establecer las expectativas en cuanto al desarrollo. Nos vamos a demorar 2 meses, 2 semanas, vamos a llegar la primera semana con estos cambios, va a estar disponible solamente para iOS al principio, después para Android, o los riesgos es que, por ejemplo, en el caso en el que no hubiéramos podido, que el experimento hubiera salido fallido, uno de los riesgos es el emisor de tarjetas de crédito puede decirnos no seguimos el contrato y tienen que utilizar pagos por otro medio y eso quiere decir que van a aumentar los precios de las reservas.
Ese podría ser uno de los casos. Y bueno, ¿cómo se traduce ya eso a código? Porque pues sí, muy bonito que el project manager esté contento, pero nosotros como programadores, ¿qué tenemos que saber? Hay dos partes muy importantes en esto, y es el uso de flags y el uso de tracking events. Entonces, estas dos partes son supremamente aburridas para los programadores, porque generalmente cuando pensamos en flags, lo que pensamos es un if-else, y cuando pensamos en tracking events es una línea de código que dice track event y el nombre del traqueo, y generalmente es un montón de código que a veces ni nos interesa. Pero hablemos de qué son los flags. ¿Alguien ha utilizado feature flags por third party o por la sesión de usuario? Y ya en código ya dices, realmente siempre se define con un if else o con un when, si están utilizando Kotlin o algo así. Y ya es realmente así de sencillo. Creo que la parte más difícil es el cómo se obtienen los experimentos y las variantes. Y cuando hacen un llamado al API, voy a desconectarlo y volverlo a conectar a ver si de pronto funciona. Ok. Parece que mejoró un poco, listo. Generalmente cuando ven un llamado a una API de experimentos, generalmente se va a ver de esta manera. Van a tener un nombre y van a tener una variable. Entonces, van a poder saber con ese nombre qué clase de experimento están corriendo, y el valor de la variante les va a decir si está disponible, si no está disponible. Algunos van a utilizar true o false. Ya es un poco a conveniencia del uso de este API. ¿Qué características pueden tener? Muchos experimentos pueden funcionar de manera síncrona o asíncrona. Es decir, que cuando están utilizando su aplicación y cambian un valor en los experimentos, automáticamente van a ver el cambio reflejado. Personalmente les voy a decir, no hagan ese desgaste, tal vez no vale la pena esta es opción, pero muchas veces lo que se utiliza es manejar simplemente una caché, hacen una actualización de la sesión, y cuando ya está actualizado, va a funcionar su nuevo usuario con unas nuevas características. Algo importante, generalmente lo que sucedía en Hopper, o lo que sucede en Hopper, es que están corriendo cientos de experimentos en el mismo momento. Entonces vas a tener una respuesta muy larga al hacer el login, bueno, ni siquiera al hacer el login, al obtener la sesión. Entonces es importante que puedas utilizar una codificación. Base 64 está bien, puede ser algo más interesante, algo en lo que puedas utilizar una compresión de datos mucho mayor, pero funciona. Si van a utilizar eso, no hay ningún problema, pero es importante para que la respuesta no sea tan gigante. Pueden utilizar también los API calls con zip, bueno, HTTP2, un montón de cosas para hacerlo mucho más rápido, pero importante, traten de reducir este llamado, traten de hacer una caché, porque ese llamado no lo pueden hacer tan seguido porque puede ser muy desgastante. Y a partir de los feature flags vienen algunos beneficios. Si bien lo pueden utilizar con un if else o un when, hay algo supremamente importante que pueden hacer, es un on-off de features. No solamente que puedan apagar un feature que no está funcionando correctamente, sino que muchas veces cuando estamos programando, y más en mobile, que tienes que hacer un deploy, no sé, si tienes un release train de 2 semanas y incluirse un feature nuevo y te diste cuenta que hay errores, puedes apagar ese error inmediatamente, si lo hay, obviamente. Entonces venimos con un concepto que se llama el feature toggles. Es una manera de hacer integración continua, básicamente, en el que algunas personas lo llaman the jumping fish merge strategy. Ya lo vamos a ver un poco por qué se llama así. Es por esta imagen. Generalmente lo que haces con esa estrategia es que agregas un cambio, y como ese cambio no depende de todo el feature que esté terminado, como simplemente lo vas a encender y apagar, en el momento que esté totalmente desarrollado, prendes el feature y ya das por hecho que está totalmente integrado. El feature se va a ir integrando de a pocos. Pero entonces, ¿qué realmente son los beneficios?
No sé si les ha pasado, tienen un feature branch que llevan 3 semanas desarrollándolo y cuando se dan cuenta que van a hacer el merge a master, tienen 10.000 conflictos porque están tocando 20 pantallas, 30 componentes, API calls y ya todo lo cambiaron. Los feature toggles permiten hacer esto de una manera más sencilla, ya que haces un cambio pequeño, lo integras, haces otro cambio pequeño, se vuelve a integrar. Si algo sale mal, dicen, ok, vamos a revertir el cambio. Revertir el cambio es apagar el flag. O si quieren devolver el código, ya seleccionan los commits. Entonces tienen menos conflictos y esto es una optimización para el desarrollo en paralelo. En Hopper y en otras compañías en las que he estado aquí hemos utilizado feature toggles. El desarrollo en paralelo se optimiza. No van a haber tantos errores al mezclar código y pueden muchas más personas estar atacando el código sin necesidad de esperar a los cambios de alguien más. Entonces es bastante útil por ese sentido cuando escalan su código. Llévense esta imagen que es bastante interesante. Lo llaman de jumping fish porque supuestamente el azul es como el pececito que está saltando y vuelve y cae. Sale y vuelve y cae. Esa es como la idea. ¿Y cómo se traduce esto en código? Digamos que están trabajando con su primer commit para este feature nuevo. Como supuestamente soy developer expert en Android, voy a decir que esto es una activity. Para quienes no hacen Android, una activity es como una pantalla, un componente UI grande y tiene una función de hacer pago. Entonces vamos a mostrar la pantalla de login cuando tengamos el pago. Como ya dijimos que nuestro login solamente está, nuestros flags son síncronos, es mi recomendación, pueden utilizar los asíncronos, en este caso son síncronos para no tener que utilizar un observable o alguna promesa en este caso. El if es directo y en ese momento simplemente hacemos show login screen, que es un llamado a otra función, y simplemente nuestra siguiente función es un to do, que lo vamos a completar después y cuando esté disponible el feature vamos a activarlo. ¿Qué herramientas sirven para hacer A/B testing o feature flags? Tenemos Firebase para hacerlo. Una de mis favoritas es Launch Darkly, es muy buena. Amplitude, un poco lo interesante de Amplitude es el uso que tiene con métricas, entonces ya está casi integrado todo. O lo pueden hacer con su propio servidor, realmente no es tan complicado. Pueden desplegar simplemente un JSON con las características y tratar de mirar desde el backend qué características tiene el usuario para saber cómo hacer ese despliegue. Después pueden hacer integración un poco más avanzada con Launch Darkly o con algo más, pero Amplitude o Launch Darkly son unos muy buenos recomendados. Y la siguiente parte son los tracking events. Así como vimos nuestra show login screen, realmente esta es la siguiente parte del experimento. Medir qué funciona y qué no funciona, qué tantos usuarios van a hacer el login. Entonces es importante agregar estas partes. Hacer tracking en código es supremamente aburrido, pero son de esas partes importantes en las que tenemos que darnos cuenta qué cosas van a funcionar. Algo supremamente importante para que esto funcione es que los experimentos tienen que estar, los flags básicamente tienen que estar atados a la sesión del usuario y tienen que estar atados a cómo funcionan cada evento. Entonces, por detrás, cuando estén haciendo la configuración de los trackings, tienen que enviar la información de la sesión y de alguna manera implementarlo en su sistema de tracking. Y obviamente traten de no incluir valores sensibles de usuario, que es un error muy común en los desarrolladores. Ok, este es un ejemplo de cómo se comportó en alguna de esas empresas que trabajé antes. Uno de los cambios. De hecho, este fue uno de esos experimentos que no funcionaron. La línea roja es una de las variantes disponibles. La morada era como disponible con un cambio y la azul era la variable de control. Si vemos en ese caso, en general la variable de control y la variable
disponible con ciertas limitaciones, funcionaron de una manera muy similar. En cambio, la variable, de hecho, este experimento era para incluir unos banners de publicidad. Cuando se incluyeron, la conversión bajó, la cantidad de usuarios que seguían a la siguiente pantalla pues había bajado. Eso es un ejemplo muy básico de eso. Y bueno, herramientas para utilizar analíticas. Hay muchas. Amplitude, de mis favoritas. Segment también es muy buena. Y Firebase Analytics también muy buena. Un poco las conclusiones. Realmente, más que conclusiones, son qué retos existen a partir de implementar este tipo de estrategias en sus equipos. Y más que nada en mobile, es trabajar con versiones anteriores. Imagínense desplegar un experimento y ese experimento funciona en el backend. Y van a pagar ese experimento, pero 10 versiones anteriores en el backend tenían algo que funcionaba. ¿Y qué va a pasar con esas versiones que siguen estando ahí afuera? En Android es muy común que hayan usuarios que estén utilizando la versión de hace un año. Entonces, puede que no sea su masa crítica de usuarios, pero revisen esas versiones anteriores a ver cómo se comportan. Entonces, les toca hacer un poco de arqueología con sus versiones y ver cómo se comportan. También es muy importante saber cómo apagar experimentos. Apagar un experimento no es solamente borrar el código o decir que ya todo está indisponible, implica también comunicación entre equipos y implica que otros equipos se van a ver afectados por eso y se habla mucho de los choques de experimentos. En algunas empresas nos pasaba que la vertical en la que estaba trabajando era impactada por otros experimentos de otros equipos que no sabíamos ni que existían. Entonces, veíamos la aplicación y decíamos, un momento, ¿qué feature es esta? Nunca la había visto. Y eran elementos de código que nunca habían sido expuestos y habían estas diferencias y chocaban con los objetivos del equipo. Y obviamente también hay un reto importante y es con el código obsoleto, que en este caso pasaba mucho que apagaban un experimento y la persona que lo apagaba borraba código superficial y cuando entramos a ver habían clases, elementos visuales que nadie volvió a utilizar, pero el código estaba ahí. Entonces, generalmente hay que revisar muy bien cuando se apagan los experimentos. Es un reto importante, pero eso es de mucha comunicación. Y en ese sentido, las mejores prácticas que he visto que nos han funcionado es tratar de tener control de los experimentos, es tratar de tener un calendario de inicio, apagado y notas de cómo remover el experimento, qué fue lo que se agregó, cómo ha funcionado. Entonces, dentro de este formatico de los business case también hay definiciones de los desarrolladores de cómo se debería encender, se deberían apagar, qué consideraciones técnicas hay. Tienen que haber una actualización de fuentes de conocimiento, actualizar GitHub, actualizar Confluence, toda esta información es supremamente importante para eso. Y básicamente todo se resume en documentar y sobrecomunicar. Hablen mucho, expresen mucho lo que está pasando, digan, este experimento funcionó y creemos que cuando lo apaguemos se va a dañar otras cosas. Ok, hay que sobrecomunicarlo y si ya se cometió algún error con algo que no debían hacer, levanten la mano, es mejor que lo hagan a tiempo que ya cuando se desplegó la aplicación y empezaron a fallar las cosas. Hay algo que nos funcionó mucho y era tratar de replicar los experimentos de producción a staging. Básicamente era que lo que funcionaba para los usuarios allá afuera era con lo que testeábamos el equipo en general, porque muchas veces nosotros salíamos con features para los usuarios y nuestros mismos desarrolladores no sabían qué cosas estaban pasando dentro de nuestro equipo. Entonces era muy bueno si otros desarrolladores se daban cuenta y eran también
buenos para testear nuestros cambios. Experimentar también toma tiempo, no porque un experimento haya funcionado mal un fin de semana, significaba que va a funcionar mal en un mes. Por ejemplo, pasa muy a menudo que los pagos funcionan mucho mejor próximos a fiestas o a Navidad. Entonces, esos pueden ser momentos en los que es difícil tomar una decisión de cómo esos cambios están realmente afectando al sistema. Apagar, y lo último, apagar es diferente a archivar. Si ustedes apagan un experimento es porque puede que no haya funcionado y necesitan limitar el alcance del experimento, pero ya archivarlo, dejarlo ir para siempre, tienen que eliminar esto del backend, tienen que eliminarlo de todos los frontends, tienen que probarlo con versiones anteriores. Apagar es importante, pero archivar toma tiempo.